empecé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Cara a cara con tu petición, Señor, dame tu corazón. Ven, dame tu corazón, acércate al altar, entrega tu alma, mi amor. Pues soy Beatriz. Y bueno, pues a lo largo del tiempo, pues yo profesionalmente me dediqué a la musicoterapia y bueno, pues soy maestra de educación especial, pero nunca ejercí como tal, ¿no? Y bueno, y mi trabajo como musicoterapeuta pues duró solo unos años, ¿no? Porque bueno, pues ya hice un viaje a la India y a partir de ahí entró el Señor en mi vida, ¿no? Y entonces ya se transformó todo. Pues yo era una persona en realidad muy, pues como muy curiosa, muy buscadora, ¿no? Y bueno, pues cuando entré en el tema de la musicoterapia fue como ofrecer los dones que yo ya creía que tenía, ¿no? No sabía que venía de Dios, ¿no? Pensaba que lo hacía todo yo, ¿no? Y sobre todo de la música. Y bueno, pues un poco de un corazón abierto, ¿no? que quiere amar, ¿no? A la gente. Y entonces ahí uní esas dos cosas y en mi trabajo pues era muy bonito. Trabajaba con enfermos mentales y sobre todo pues con niños autistas, con muchos problemas de dificultades, no solo de aprendizaje, sino pues personas sordas, mudas, ¿no? Personas con muchos handicaps, ¿no? Y bueno, pues siempre a través de la música había como un vínculo en el que nos podíamos comunicar y fundamentalmente pues yo siempre en los congresos de musicoterapia preguntaba, ¿pero qué es lo que cura realmente? ¿La música? ¿El musicoterapeuta? Y la gente en los congresos, los profesionales, ¿no? Pues me decían que era un poco de todo, las dos cosas. Pero bueno, yo siempre sentía que en las sesiones que tenía con las personas que me encontraba, que pasaba algo más, que no era eso, que no era ni yo, ni era la música, ¿no? Claro, pues bueno, luego ya supe que era el Espíritu Santo, que era Dios el que estaba presente, ¿no? Pero yo percibía ahí que pasaba algo más y que a mí me llamaba la atención eso, ¿no? Y era como algo que me hacía seguir buscando, ¿no? ¿Qué es realmente lo que sana, ¿no? Y bueno, pues claro, a partir de eso pues ya inicié otro camino, ¿no? Ven y sacia tu sed, agua eterna te doy, fíate de mi amor. Sacia tu sed, agua eterna te doy, fíate de mi amor. Ese camino me lleva a dejar el trabajo. Trabajaba también pues, de animadora, trabajaba con profesionales en los institutos de orientación psicológica, con chavales, con jóvenes, ¿no? Y mi trabajo era muy bonito, pero yo estoy buscando, ¿no? Respuestas concretamente a esto, ¿no? Y esto, pues bueno, dejo el trabajo y cojo una mochila. Y todo el mundo me decía, estás loca, no sabes inglés, ¿dónde te vas por el mundo? Era la primera vez que salía de España, ¿no? A ese nivel, ¿no? de irme tan lejos. Y bueno, pues cogí la mochila y me fui. Y compré solamente un billete de avión. La señora de la agencia de viajes me decía, ay,
bueno, que cogiera una habitación o algún sitio. Y yo le decía que no quería saber nada, que quería llegar allí y que le pasara algo a mi vida, que estaba cansada de saber a qué hora, en qué sitio, dónde tenía que estar, todo súper programado, ¿no? Como solemos vivir bastante. Pues sencillamente llegué y me senté allí y empecé a contemplar lo que pasaba en la calle, con las gentes de allí. Empecé como a percibir pues, a la gente de allí, ese país, ¿no? No entendía nada, no sabía nada. El primer día no podía casi comer porque no sabía pedir las cosas. Entonces estuve 2 meses viajando sin plan, sin ningún proyecto, ¿no? Más que el de contemplar qué iba sucediendo en el viaje y cómo en ese momento para mí era como la vida me iba llevando, ¿no? Y yo dejarme de alguna manera pues conducir, ¿no? Por lo que me iba sucediendo. Y entonces, bueno, pues ahí empieza la aventura. Sí, me di cuenta porque me llamaba la atención cómo las calles de la India estaban llenas de personas rezando. Y eso a mí me impactaba, era como un fenómeno orante que había allí, que yo no había visto nunca, claro. En España caminas por la calle y no ves a la gente rezando, ¿no? Entonces me impactó muchísimo eso y precisamente ese fue el detonante, que yo me planteara, ¿qué he hecho yo con Dios en mi vida, ¿no? Si yo conocí a Jesús y estuve en la parroquia de joven y me confirmé y tal, ¿no? ¿Qué ha pasado con Dios en mi vida? O sea, ha pasado el tiempo y ¿dónde está, no? Y bueno, pues que en el viaje, como yo iba sola, no sabía inglés, no podía hablar con la gente, fue como un viaje interior, ¿no? Recibía muchas cosas de fuera, pero lo tenía que ir todo como mascando internamente, ¿no? Yo sola, ¿no? Pero bueno, pues ahí ese fue un poco el detonante, ¿no? Ver a la gente rezando. Y quizás sea esta la respuesta de lo que yo estoy buscando, ¿no? ¿Quién realmente sana, ¿no? Quizás sea la oración lo que sane, ¿no? Yo me hacía ahí ese tipo de cuestiones, ¿dónde está Dios en mi vida? Bueno, a la vuelta del viaje lo primero que hice, yo podía haber vuelto budista, hinduista, bueno, pues como cualquiera que pueda ir a la India y después tiene esa... Bueno, pues elige ese camino, ¿no? Pero yo volví sintiendo en el corazón que tenía que hacer una reconciliación con la Iglesia, ¿no? Y entonces, en ese momento, al volver, lo primero que hice fue entrar en una iglesia. Y me encontré a la gente rezando el rosario. Estaban celebrando un entierro, era el entierro de la abuela de una amiga mía, y entré y vi que estaban rezando y quería copiar lo que estaban diciendo, porque en la India yo copiaba muchas cosas de lo que hacía la gente, lo escribía, ¿no? Pero no podía porque iban tan rápido que no podía copiar el Ave María. A mí se me había olvidado el Ave María totalmente, ¿no? Entonces solo captaba algunas palabras, ¿no? Y bueno, pues eso se quedó ahí, ¿no? Y en ese momento pues pasaron más cosas, ¿no? Pero yo ahí me planteé que mi vida tenía que cambiar, que no podía seguir haciendo lo que seguía haciendo y que no quería que esa experiencia que había vivido en el viaje a través de los pobres, de ver a la gente con una sonrisa y no tienen nada, bueno, de un montón de experiencias, de Yidwadur en Nepal, que había trazado el signo de la cruz y me había preguntado si yo era cristiana, bueno, un montón de cosas que te pasan en el viaje, que claro que es el Señor que se está haciendo presente, ¿no? Pues no quería que eso quedara enterrado, ¿no? No quería como regresar, volver a mi vida de antes y olvidarlo, ¿no? Ha sido un viaje muy bonito, ¿no? Habían pasado cosas importantes que no quería enterrar ni olvidar, ¿no? Y entonces pues tomo un poco la decisión de separarme del mundo para que no nos engulla, no nos engulla esa experiencia, ¿no? Y entonces me voy a la montaña y bueno, pues estuve prácticamente como 4 años viviendo en la montaña. Me construí una pequeña cabaña, no había nada allí, ni luz, ni agua, nada. Pero era como lo más cercano de lo que yo había visto en la India, ¿no? La gente pobre, cómo vivía, ¿no? Y pensé, ¿será este el camino? O sea, el camino de no tener nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a indagar por ahí.
y estuve 4 años allí, y en una pequeña cabañita que construí de la poda de los árboles, podaba los árboles, y con con los troncos y tal me construí una cabañita para estar allí. Y bueno, pues ahí me llegó la palabra. Claro, una amiga me decía, subía de vez en cuando por allí y me decía, oye, mira, te voy a pasar esto. Y bueno, pues me llegó el Evangelio, ¿no? Y eso me hizo buscar mi Evangelio de cuando yo iba al colegio, y después, bueno, pues leyendo un libro de cuentos relacionados con la parte esta psicológica que yo trabajaba, ¿no? Pues en uno de los cuentos hablan de la rueda de Ezequiel, y entonces a mí me suena que eso era una palabra, me suena de algo de la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, bajé un día del bosque, porque eso estaba muy lejos, y yo prácticamente pues podía tardar 2 días en llegar a casa de mis padres, porque ya había dejado el piso en el que vivía y tal, ¿no? Y buscar la Biblia del colegio. Y entonces buscar Ezequiel y empezar ahí a leer a Ezequiel y quedarme impresionada, ¿no? Porque se parecía mucho a uno de los cuentos que estaba leyendo en el libro de Clarissa Pinkola-Estés, que es la psicoanalista, ¿no? Y bueno, pues ahí fue como un tiempo que yo necesitaba para asimilar lo que me había pasado en 2 meses de vida, pero que había sido fulminante, había sido como un antes y un después, ¿no? Y bueno, pues precisamente ahora con el juego lo que estamos haciendo es celebrar esos 20 años a través de la palabra de Ezequiel, y le hemos puesto a la palabra, bueno, la creación de un juego de mesa, ¿no? Bueno, siempre es todo como un poco a la fuerza, ¿no? Por las circunstancias de vida, ¿no? De alguna manera, pues es allí en la montaña donde descubro la palabra, pero también el Ave María, ¿no? Entonces tuve una experiencia muy bonita, muy personal, muy profunda, de rezar el Ave María. Tardé como 3, pues a lo mejor 3 horas en rezar un Ave María, porque es que claro, yo no lo había vuelto a rezar desde que era pequeña, ¿no? Pero rezarlo con conciencia, sabiendo lo que estás diciendo, aunque no entendía nada, ¿no? Pues, ¿qué es eso de ser bendita, ¿no? ¿Qué es eso de ser llena de gracia? No tenía ni idea, yo decía las palabras, pero no sabía lo que era, ¿no? No tenía experiencia de eso, ¿no? Solo lo decía y me quedaba pues como meditando en ello, ¿no? Tratando de indagar qué sería eso, ¿no? Entonces, para llegar hasta el Candil de María ha pasado mucho tiempo. Desde entonces, que eso pasó entre el año 2000 y 2004, ha pasado mucho tiempo. Hemos empezado en el 2015, ¿no? Era como algo que era muy profundo, una experiencia muy, muy íntima, y que iba, no sé, como que iba a tardar mucho tiempo en poder compartir, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo también pues en dirección espiritual y eso, pues lo fuimos como confirmando, ¿no? Si teníamos que de alguna manera poner este proyecto del Candil de María, esta misión de rezar el rosario sin tiempos, sin prisa. Es verdad que el Señor y María hacen lo que quieren en cualquier momento, no depende de la velocidad a la que rezamos el rosario, ¿no? Pero ¿por qué no rezarlo en esta clave contemplativa, ¿no? En el Candil de María lo que hacemos es rezar el rosario sin prisa, en esta clave contemplativa de entrar en los misterios, de entrar en textos de los misterios que nos van llevando sin correr, porque al fin y al cabo es lo que me pasó a mí, ¿no? Que íbamos tan rápido que no podía escribir el Ave María. Y yo muchas veces he pensado, si entra una persona a la iglesia por primera vez y quiere aprender el Ave María, no puede, porque vamos a mucha velocidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no rezarlo despacio para que si entra una persona como entré yo, le dé tiempo a copiarlo? ¿No? Entonces, bueno, pues me emociono un poco. Es una respuesta personal a una llamada personal. Lo que pasa es que en el camino de eso, pues
pues muchos compañeros, muchos amigos, hermanos en la fe que María y que Jesús han ido poniendo en mi camino, hemos ido sintonizando en lo mismo y hemos unido la música con la oración, ¿no? y que la música sea solo un medio y no sea la protagonista, sea solo el medio que nos ponga como el colchón, ¿no? digamos, donde poder descansar con María y con el rosario. Entonces lo hemos llamado rosario en oración, porque es la acción de la oración la que realmente nos lleva a salir luego a la misión, ¿no? Cuando las personas empiezan a rezar el Ave María más despacio, empiezan a pasar otras cosas, claro, porque empezamos como a dejarnos impregnar, ¿no? A dejarnos empapar de ese rocío de cada invocación que le hacemos a María, ¿no? Y claro, eso es otra dimensión, es otra dimensión. De hecho, hemos ido a explicar un poco esta experiencia en las librerías, donde bueno, pues se venden los CDs, hemos grabado un CD, lo llamamos así, Rosario en Oración, de los Misterios Gozosos, y la gente allí mismo en la librería pues se ha puesto a llorar, como me emociono yo ahora también contándolo, ¿no? Entonces, bueno, pues es bonito que María en cualquier parte se pueda hacer presente y bueno, pues nosotros le dejemos el espacio para que eso pueda suceder en lo profundo de nuestro corazón, para que ella sea el tesoro que nos deje a Jesús en el corazón y se construya esa pequeña ermita, ese pequeño templo dentro de nosotros, ¿no? Sí, bueno, pues con Ezequiel, un poco recordando y para celebrar que hace 20 años pues el Señor me dio esta palabra en el bosque de Ezequiel 37, los huesos secos, ¿no? Dry bones, es en inglés, aunque yo sé mucho inglés, lo he aprendido. Pues estamos yendo a las ferias, a las jornadas, a eventos de juegos de mesa contemporáneos, donde bueno, pues estamos jugando con la gente de los eventos como si fuera un juego más, como cualquier otro juego, ¿no? Entonces yo he estado 3 años aprendiendo mecánicas específicas de juegos de mesa actuales para aplicarlos luego a los contenidos, a nuestros contenidos de fe, ¿no? Y fundamentalmente pues a esta palabra, ¿no? Entonces ahí tengo mis sueños de poder llevar la palabra a través de los juegos, ¿no? Es un deseo del corazón. Y estamos ya haciendo demostraciones. Yo vengo ahora mismo hace unos días, he estado en Valladolid y he estado en unas jornadas. Después estuve en una parroquia por la noche con un grupo de jóvenes y adolescentes. Entonces es como que hablas con ellos en el lenguaje que ellos necesitan y la palabra les llega desde el lenguaje en el que ellos están y se quedan así un poco impresionados, como diciendo, ¿cómo tú sabes de todo esto, ¿no? Y entonces yo creo que en la Iglesia tenemos que aprender de los nuevos lenguajes para poder llevar la palabra a través de esos nuevos lenguajes. Y los juegos es uno de ellos, ¿no? Pues el candildemaria.com es nuestra página web del Rosario en Oración y luego pues tenemos a través de El Amado Produce Amor, es donde está toda la música que bueno, pues a lo largo de estos años hemos ido produciendo. Para mí grabar un CD, lo importante no es grabar un CD, sino contar una experiencia. Entonces empezamos con el disco de Solo la Voz, que fue cuando yo me encontré con la liturgia de las horas, vinieron a mí los salmos, no entendía nada, no entendía nada, pero ahí estaba yo. Yo creía que se rezaba, veía 4 lunes la liturgia, 4 martes, creía que se rezaban los 4, y eso es que era cada semana, ¿no? Entonces, bueno, no tenía ni idea. Pero ahí estaba un poco esa necesidad, esa búsqueda, ¿no? Bueno, pues de encontrarte con el Señor y de encontrarme con la palabra, ¿no? Entonces, a través del Amado Produce Amor, cada CD va contando una experiencia. Solo la Voz cuenta la experiencia que viví en el bosque, y luego Te Necesito, Consagra tu Espíritu está contando la experiencia de haber cantado en las calles, en los bares, de haber cogido la guitarra y haber salido a cantar a cualquier lado, ¿no? Y sobre todo pues el encuentro con otros
con otros músicos cristianos, entonces es un CD compartido, en donde cada canción la compartimos con un cantautor cristiano que, bueno, pues que el Señor a mí me fue poniendo en el camino, porque yo no los conocía, ¿no? Entonces, bueno, pues me fue ahí poniendo a la gente y cada uno, pues, con cada uno compartimos una canción. Necesito tu boca para seguir alabando. Necesito tus manos para seguir bendiciendo. Necesito tus labios para seguir hablando. Necesito tu carne para seguir encarnado. El espíritu y la novia dicen ven, 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 ven. La que lo oiga que repita ven, 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 ven. El espíritu y la esposa dicen ven, 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 ven. A quien me oiga le digo ven, 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 ven. Necesito tus pasos para abrir los caminos. Necesito tu cuerpo para seguir sufriendo. Y luego pues hay algunos trabajos hechos también con algunas editoriales, con Ediciones CAF. Hicimos un trabajo colectivo, un disco libro que se llama Con la música a otra parte, y donde el aspecto es más social, ¿no? del trabajo. El trabajo que hacemos con cada canción, con unidades didácticas, pues ahí yo trabajé más el tema de la marginación social de la mujer. Al estar en la India también vi otras cosas, ¿no? con el tema de la mujer, ¿no? Y luego pues con Producciones de la Raíz grabamos un poquito esta parte de mi testimonio que os estoy contando hoy así, pero cantado. Entonces es un disco en directo, grabado en directo en el monasterio de Vivar del Cid, que es un poco, digamos, donde a mí la comunidad de hermanas de clarisas de allí me acompaña en el proceso, ¿no? Yo bajo del bosque y me encuentro en realidad con ellas. Y desde Valencia, desde Gandía, desde aquella montaña, pues llego directamente a la montaña de la vida contemplativa, ¿no? Y desde allí pues ellas realmente me acogen y me dan de comer y me dan de vestir, y mientras yo voy por las calles cantando, ¿no? Entonces en el disco de Cara a Cara, que se llama así, Cara a Cara, viaje de regreso a casa, ¿no? Pues es un poco donde voy contando esta experiencia, pero a través lo voy contando y lo voy cantando, ¿no? a través de las canciones. Y bueno, pues ahora lo último que acabamos de sacar en el amadoproduceamor.es, es la página, es el próximo CD sobre San Francisco y Santa Clara. Claro, son mis padres espirituales, ¿no? Es mi espiritualidad. Y entonces, bueno, pues eso hemos decidido un poco pues no hacerlo tipo CD, ¿no? Sino hacerlo en forma de cruz. Entonces es un pendrive con forma de cruz de San Damián, donde, bueno, pues la gente tendrá la música dentro del pendrive, ¿no? Y bueno, pues ahí está. A vivir derramado, necesito tu voz para ser